Mira que te hemos avisado, Tamara, Tamarita. Lo que os traigo hoy no es un cotilleo de peluquería, no es un rumor de pasillo. Es una auténtica bomba informativa que acaba de estallar en el corazón mismo del marquesado de Griñón y que va a dejar a más de uno con la mandíbula por los suelos. La noticia que ha corrido como la pólvora las últimas horas es de esas que marcan un antes y un después. Íñigo Onieva, el flamante marqués consorte, el empresario de éxito según su propia y muy tuneada biografía, el hombre que supuestamente iba a revolucionar la noche madrileña. Está en el paro. De patitas en la calle. Sí, como lo oís. El chiringuito se le ha venido abajo. Y no lo digo yo, no es una especulación de este humilde servidor. No. Lo ha confirmado, con pelos y señales, el que hasta hace 4 días era su socio y ahora es el único y absoluto dueño del restaurante Casa Salesas, ese supuesto templo del pijerío madrileño. Un tal Manuel Campos Guallar, un nombre que hasta ahora no nos sonaba de nada pero que se ha convertido en el verdugo silencioso de las aspiraciones empresariales de nuestro Íñigo. Este señor ha salido a la palestra, ni corto ni perezoso, para anunciar urbi et orbi que Íñigo Onieva ya no pinta nada en Casa Salesas. Cierre al salir, Íñigo, y si te he visto no me acuerdo. Vaya revés para el marquesado. Vaya bofetada de realidad para el autoproclamado rey de la noche. Así que nuestro Íñigo, el yerno que Isabel Preisler mira con más recelo que a una mancha de grasa en un vestido de alta costura, ha vuelto a su estado natural, el de consorte a tiempo completo, el de acompañante de lujo de Tamara Falcó. Ese papel de niní con ínfulas porque sí, queridas, ni estudia, ni trabaja, ahora de forma oficial, pero ínfulas le sobran que tan bien se le daba antes de este breve y fallido intento de parecer un hombre de negocio serio. La dura vida del marqués del Paro ha comenzado. O más bien, ha recomenzado, porque entre nosotros, ¿alguna vez dejó de serlo del todo? Pero lo más sangrante de todo esto, lo que clama al cielo y nos hace arquear la ceja con sospecha, es el silencio cómplice de Tamara Falcó. Nuestra marquesa, tan dicharachera ella en el hormiguero, tan dispuesta a contarnos sus intimidades, o las que le conviene contar, con esa mezcla de ingenuidad impostada y pildoritas de fe cristiana. ¿Por qué no ha dicho ni mu sobre este pequeño detalle? ¿Por qué, mientras nos vendía su vida de cuento de hadas en Instagram entre recetas de cocina y viajes exóticos pagados a pachas, o más bien, pagados por ella, se ha callado como una muerta que su maridito se había quedado sin su gran proyecto empresarial? ¿No era este restaurante el futuro, la consolidación de Íñigo como un hombre serio y trabajador? ¿O era todo, como siempre, puro paripé, pura fachada para callar las malas lenguas que lo acusaban de ser un simple vividor? ¡Ay, Tamara, Tamara! Qué bien se te da jugar al despiste y vender una imagen de perfección que se desmorona a la primera de cambio. Porque Casa Salesas, ese restaurante que nació con la pretensión de convertirse en el nuevo referente de la jet set madrileña, es el lugar donde los cayetanitos iban a codearse mientras degustaban platos de nombre impronunciable y precio desorbitado, pues parece que desde el principio ya apuntaba maneras, pero para el desastre. Recordemos los inicios, porque la hemeroteca, queridas, es implacable. ¿Os acordáis del escándalo de las basuras? Sí, las basuras. Resulta que nuestros flamantes empresarios, en su infinita sabiduría, no habían previsto algo tan básico como la gestión de los desperdicios en pleno centro de Madrid. Y los vecinos, que en esa zona no son precisamente gente de clase obrera, sino más bien de cartera abultada y poca paciencia, pusieron el grito en el cielo. Bolsas de basura negras amontonadas en la acera, olores nauseabundos, una imagen tercermundista en la milla de oro. ¡Qué glamour, Íñigo, qué visión empresarial! Pero la cosa no quedó ahí. Porque si la gestión de la basura era un despropósito, lo de las reseñas en Google ya fue el colmo del ridículo y la cutrez. Resulta que nuestro Íñigo, en un alarde de ingenio y modestia, fue pillado con las manos en la masa poniéndose autorreseñas de 5 estrellas en la página del restaurante. Sí, como lo oís. Él mismo, con su nombre o con alguna de sus múltiples cuentas falsas que se debió crear, unas 300, calculan las malas lenguas, escribía cosas como, el solomillo, exquisito. Un ambiente inmejorable. Y para rematar la faena, se respondía a sí mismo desde la cuenta oficial de Casa Salesas. Muchas gracias por su visita, caballero. Esperamos verle pronto de nuevo. Pero bueno, Íñigo, un poquito de por favor. ¿Tan poca confianza tenías en tu propio negocio que tenías que recurrir a estas artimañas de principiante? ¿O es que ya entonces las críticas reales no eran tan buenas como esperabas? El ridículo fue de tal calibre que hasta se descubrió que se había votado con su cuenta oficial, Íñigo Onieva, diciendo que la carne estaba en su punto. La gente se partía de la risa. Pero este tío, ¿de qué va?, se preguntaban todos. Pues iba de empresario de éxito, aunque fuera en su propia imaginación. Así que, con estos mimbres, con estos inicios tan prometedores, nos extraña que el chiringuito haya acabado como el Rosario de la Aurora, con Íñigo expulsado y un nuevo dueño intentando limpiar el estropicio. Porque este Manuel Campos Guallar, el nuevo propietario, no ha tardado ni un segundo en marcar distancias, en decir alto y claro que Íñigo Onieva ya no tiene nada que ver con el restaurante.
Y lo ha hecho, según parece, para avisar a los consumidores, sí, pero sobre todo, para avisar a la prensa. No den ustedes más la brasa por aquí, que el elemento este ya no pisa este local, les ha venido a decir. Vaya humillación pública para el marqués consorte. Pero, ¿cómo se ha llegado a este descalabro tan rápido y tan sonado? ¿Fue solo la ineptitud manifiesta de Íñigo, sus follones nocturnos que espantaban a la clientela y su demostrada alergia al trabajo duro? ¿O hay algo más oscuro, más turbio, detrás de la espantada de sus primeros y muy conocidos socios, el turronero e Iván Espinosa de los Monteros? Porque esos dos, que de negocios saben un rato, salieron de casas alesas por la puerta de atrás, de puntillas, sin hacer ni el más mínimo ruido. ¿Qué vieron en Íñigo Onieva para huir como alma que lleva el diablo? ¿Qué secretos inconfesables se esconden detrás de esa sociedad fallida? Y Tamara Falcó, la marquesa enamorada, ¿era consciente de todo esto, o vive en su particular mundo de yupi y rezos a la Virgen de los Llanos? Las preguntas se agolpan, el morbo está por las nubes, y esto, mis valientes, no ha hecho más que empezar. Porque la caída de Íñigo Onieva de su pedestal de empresario pijo es solo el primer acto de un drama que promete muchos más giros, más secretos, y por supuesto, más salseo del bueno. Si queréis saber todos los detalles de esta debacle, si queréis entender por qué los socios de Íñigo salieron huyendo, y qué papel juega en todo esto la paciencia, o la ceguera, de Tamara Falcó, y la aversión, más que justificada, de Isabel Preisler, entonces, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle un buen like a este vídeo para que yo sepa que queréis más, más y más. Suscribíos a Tirando Salseo si aún no lo habéis hecho, que es gratis y es la única forma de no perderse ni un cotilleo. Y, por supuesto, activad la campanita para ser los primeros en enteraros cuando suba la próxima bomba. Y dejadme vuestros comentarios. ¿Qué opináis de este nuevo fracaso de Íñigo? ¿Creéis que Tamara abrirá los ojos de una vez? Os leo a todos. La cosa se va a poner aún más fea para el Marqués del Paro. Pero bueno, mis salseadoras queridas, si pensabais que lo del despido fulminante de Íñigo Onieva del restaurante Casas Alesas era fuerte, agarraos bien los machos porque ahora viene lo mejor, lo más jugoso. ¿Cómo demonios se llegó a este desastre monumental? ¿Cómo un proyecto que nació con ínfulas de ser el nuevo templo del pijerío madrileño acabó con su estrella, el marqués consorte, de patitas en la calle y con un nuevo dueño limpiando su nombre del local como si fuera una mancha de grasa? Ay, amigas, aquí hay más tela que cortar que en un taller de costura de Versalles. Porque, a ver, recordemos. Íñigo, nuestro emprendedor de pacotilla, no estaba solo en esta aventura. Tenía socios, y no unos cualquiera. Estaban ahí metidos el famoso El Turronero, ese empresario que parece estar en todos los araos, y nada menos que Iván Espinosa de los Monteros, el expolítico de Vox que, quemado de la política, decidió probar suerte en el noble arte de dar de comer a los ricos. Dos tipos que, se supone, de negocios saben un rato largo, ¿verdad? Pues bien, ¿dónde están ahora esos socios tan ilustres? Desaparecidos en Combat. Se esfumaron como por arte de magia, sin una nota de despedida, sin un triste comunicado de prensa, más rápido que un billete de 500 en la puerta de una discoteca de moda. Y una aquí, desde la comodidad de su sofá, con su cafetito en la mano, se pregunta, ¿qué demonios vieron estos dos señores en Íñigo Onieva para salir huyendo como alma que lleva el diablo? Porque no nos engañemos, el Turronero y Espinosa de los Monteros no son hermanitas de la caridad. Si se largaron sin hacer ruido, vendiendo sus participaciones a la chita callando, es porque olieron algo muy, pero que muy podrido en Dinamarca, o más bien, en el marquesado de Griñón. Algo tuvieron que ver, algo tuvieron que soportar del comportamiento ejemplar de nuestro Íñigo, que les hizo decir, ahí te quedas con tu circo, Tamara, que nosotros nos piramos antes de que esto nos salpique. Porque dejar un negocio así, de forma tan sigilosa, solo puede significar una cosa, que el socio principal, el yernísimo de Isabel Preisler, era más tóxico que un escape de gas Chernóbil. Y es que nuestro Íñigo, ese que Tamara Falcó nos presenta como un corderito recién salido del convento, tiene un historial de follones, de escándalos y de comportamientos erráticos que ríete tú de la niña del exorcista. Porque una cosa es ser joven y disfrutar de la noche, y otra muy distinta es ser el loco de la colina particular de la alta sociedad madrileña. O ya nos hemos olvidado de su performance de San Valentín. Corriendo como un poseso por los pasillos de un hotel de lujo en pleno centro de Madrid, despertando a medio vecindario, llamando a los ascensores como si le fuera la vida en ello, y luego, según cuentan las malas lenguas, escondiéndose dentro de un cubo de basura. ¿Pero esto qué es? ¿Una película de Berlanga o la vida íntima del futuro marqués de Griñón? Es que es para mear y no echar gota. Y claro, con estos antecedentes, ¿cómo iba a funcionar un restaurante pijo que pretendía ser el colmo de la elegancia y la sofisticación? Imaginaos la escena, queridas, los ricachones de Madrid, cenando su lubina a la sal y su solomillo Wellington, y de repente entra por la puerta Íñigo Onieva con la camisa por fuera, los ojos como platos y oliendo a pachá de 3 días antes. Espanta hasta a las ratas, no me extraña que espantara a los clientes y a los inversores. Porque una cosa es tener vidilla nocturna, y otra muy distinta es que la noche te confunda hasta el punto de no saber dónde tienes la casa, ni la vergüenza torera.
Y si alguien dudaba de que a nuestro Íñigo se le cruzan los cables con más facilidad que a un gremlin después de medianoche, solo hay que recordar el esperpéntico numerito que montó en la feria de Arco. Allí estaba él, acompañando a su amadísima Tamara, codeándose con la flor y nata del arte y la cultura, y hasta con los reyes de España, Felipe y Leticia, a pocos metros. ¿Y qué hizo nuestro ejemplar marqués consorte? Pues, ni corto ni perezoso, se encaró con la prensa. Con una rigidez en la mandíbula que daba miedo, con unos ojos que parecían salírsele de las órbitas y con una actitud que muchos describieron como claramente bajo la influencia de algo. Y no lo digo yo, lo decían las imágenes, que no mienten. Parecía que se había bebido el Nilo entero o que venía de una rave en Marte. ¡Qué bochorno, por Dios! ¡Qué imagen para Tamara, para el marquesado, y para cualquiera con 2 dedos de frente! Y una aquí, desde la tranquilidad de su hogar, se pregunta con el alma en vilo: Tamara, hija de mi vida, ¿pero tú no ves nada de esto? ¿O es que el amor es tan ciego que te ha puesto unas gafas de madera con los cristales pintados de negro? Porque aguantar estos numeritos, estas salidas de tono, esta inestabilidad manifiesta, eso no es amor, eso es tener una paciencia de santa o una capacidad de autoengaño digna de estudio. Ella, que nos vende su vida de fe y recogimiento, ¿cómo puede tolerar que su marido sea el protagonista día sí y día también de los escándalos más cutres y vergonzosos? ¿No se da cuenta de que cada hazaña de Íñigo es una mancha más en su propio expediente y en el de su familia? Claro, luego nos enteramos por este señor Manuel Campos Guallar, el nuevo dueño de Casas Salesas, que ha tenido que salir a dar la cara, que una de las razones para invitar a Íñigo a coger la puerta y a no volver era precisamente esa, que el muchacho es un imán para los problemas y para la prensa más carroñera. Y un negocio serio, un restaurante que aspira a la excelencia, no puede permitirse tener en nómina un relaciones públicas que es más conocido por sus follones que por sus habilidades profesionales. El señor Campos lo ha dejado clarinete: no queremos más prensa a la puerta buscando a Íñigo, no queremos más escándalos asociados a nuestro local. Más directo, imposible. Le ha faltado poner un cartel de se reserva el derecho de admisión, especialmente a Íñigo Onieva. Así que, queridas mías, el panorama es desolador para el yerno de Isabel Preisler. Sus socios originales, el Turronero y Espinosa de los Monteros, huyeron como de la peste en cuanto vieron el percal. Y el nuevo dueño, el que se quedó con el muerto, ha tardado menos que un caramelo en la puerta de un colegio en enseñarle la salida. ¿Casualidad? No lo creo. Aquí hay un patrón de comportamiento, una forma de ser y de estar en el mundo por parte de Íñigo Onieva que resulta, simple y llanamente, incompatible con cualquier proyecto serio y profesional. Pero si los empresarios y los socios ya no lo aguantan, si el nuevo dueño lo ha echado a gorrazos del que era su restaurante, la pregunta del millón es: ¿cómo lo soporta Tamara Falcó? ¿Qué clase de encantamiento de ceguera voluntaria la mantiene atada a un hombre que parece empeñado en autodestruirse, y de paso, en llevarla a ella por el camino de la amargura y el ridículo? ¿Es amor verdadero? ¿Es dependencia emocional? ¿Es miedo a la soledad? ¿O es simplemente que Tamara, en el fondo, disfruta con este chulo de barrio con título nobiliario prestado? Y más importante aún, ¿qué piensa de todo este esperpento la matriarca del clan, la única, la inimitable, la reina del hielo y del papel cuché, Isabel Preisler? Porque, amigas mías, la opinión de la suegra, en estas familias de alta alcurnia y bajas pasiones, pesa más que una losa de mármol de Carrara. Y lo que Isabel piensa de su yernísimo Íñigo, ¡ay!, eso sí que es para escribir una enciclopedia del desprecio elegante. Preparaos, porque la guerra fría, o no tan fría, entre la Preisler y Onieva está a punto de estallar en vuestras pantallas con toda su crudeza. Y Tirando Salseo estará aquí para contarlo. A ver, mis reinas del cotilleo, que levante la mano la que no se lo imaginaba. Mientras Tamara Falcó, nuestra marquesa de Griñón con más fe que el alcoyano, intenta convencernos de que su matrimonio con Íñigo Onieva es un camino de rosas bendecido por todos los santos del cielo, hay alguien en la sombra, alguien con mucho poder y aún más estilo, que debe estar tirándose de los pelos, perfectamente cardados, eso sí, y pensando: ¿pero qué he hecho yo para merecer este yerno? Sí, hablamos de ella, de la emperatriz del papel cuché, de la reina del hielo y la discreción calculada, Isabel Preisler. Porque si Tamara vive en su nube de amor, o de lo que sea que la una a Íñigo, su madre, Isabel, tiene los pies bien puestos en la tierra, y el detector de cantamañanas, viva la Virgen y cazafortunas, lo tiene a pleno rendimiento desde que Íñigo cruzó el umbral de su vida. Seamos honestas, amigas, ¿alguna vez os creísteis que a Isabel Preisler le hacía la más mínima gracia que su hijita, la marquesa, la niña de sus ojos, después de Chabeli, claro, que esa es otra guerra, acabara ennoviada y luego casada con un personaje como Íñigo Onieva? Ni en sus peores pesadillas. Isabel, que ha coleccionado maridos de postín, un cantante de fama mundial, un marqués, un superministro, un premio Nobel. ¿Qué pensaría al ver a su Tamara del brazo de un relaciones públicas de discoteca con más ínfulas que currículum y más afición a la noche que Drácula? Desde el minuto 1, según cuentan las lenguas más afiladas de Puerta de Hierro y alrededores, a Isabel este chico le olió a chamusquina. No era el yerno que ella había soñado para su Tami. Le faltaba clase, le sobraba fiesta, y, sobre todo, no tenía ese pedigrí de discreción y elegancia que tanto valora la Preisler.
Íñigo es el polo opuesto a todo lo que ella representa. Ahora, según parece, paga Tamara de su bolsillo porque Íñigo está a dos velas. Añádele los modelitos de marca que luce Tamara, y que Íñigo seguro que no desprecia si le cae algo. Las cenas en restaurantes de postín, cuando Íñigo no los está hundiendo con su gestión, claro. El servicio, los coches, los caprichos. Estamos hablando, como mínimo, de decenas de miles de euros al mes para mantener ese tren de vida de marqués y marquesa consorte. Una auténtica barbaridad. ¿Y de dónde sale la pasta para sufragar los gastos del Marqués del Paro, de nuestro querido Íñigo Cero Ingresos o Nieva? Pues ¿de dónde va a salir, queridas? De la chequera de Tamara Falcó. De la herencia de su padre, de sus colaboraciones en El Hormiguero, de sus contratos publicitarios en Instagram, esos donde la mitad es mentira y la otra mitad promoción pagada, como ya comentamos. Tamara, la trabajadora, la empresaria, bueno, más o menos, la figura televisiva, manteniendo a su maridito, que parece haberle cogido el gustillo a eso de vivir del cuento. ¡Qué estampa! La marquesa de Griñón convertida en el cajero automático de su consorte. Isabel Preisler debe estar subiéndose por las paredes de Villa Meona, ella, que siempre ha sabido elegir maridos que aportaran, y mucho, a la economía familiar. Ver a su hija en esta tesitura tiene que ser para ella una auténtica humillación. ¿Y Tamara? ¿Qué hace Tamara en medio de este huracán? Pues Tamara, amigas mías, parece vivir en una especie de adolescencia tardía y perpetua, en esa fase de enamoramiento ciego del chulo de la clase. Ese malote con encanto, más bien poco, si me preguntáis a mí, que te hace sufrir pero al que no puedes dejar porque en el fondo es bueno o porque contigo va a cambiar. ¡Ja! Íñigo Onieva es ese eterno proyecto de hombre que nunca acaba de cuajar, ese que siempre está a punto de pero nunca llega. Y Tamara, con su fe inquebrantable y su aparente ingenuidad, sigue apostando por él, perdonándole una tras otra, justificando lo injustificable y, lo que es peor, pagándole las facturas. Isabel, con su frialdad y su pragmatismo legendarios, debe estar viendo este espectáculo con una mezcla de horror y desesperación. Intentando, seguramente, aconsejar a su hija en privado, mover sus hilos en la sombra para intentar reconducir la situación. Pero Tamara, como una adolescente rebelde que se enfrenta a su madre por un novio que no le conviene. ¿El resultado? Una tensión palpable, una guerra fría dentro del propio clan, donde madre e hija están en bandos opuestos en lo que respecta al elemento Íñigo. Y aquí es donde Isabel Preisler aplica su famosa estocada. Ella no necesita gritar, no necesita montar numeritos en público como su yerno. No. Isabel es mucho más sutil, mucho más elegante, y mucho más letal. Su estocada es el desdén gélido, el silencio que condena, la mirada por encima del hombro que te hace sentir como una cucaracha. Imaginaos las cenas familiares, si es que se producen, los eventos donde coinciden. La Preisler, con su sonrisa de compromiso y sus frases medidas al milímetro, dejando caer pullitas envenenadas que solo los implicados entienden. O sus ausencias significativas en momentos clave, esas que gritan más que cualquier declaración. O esos comentarios a su círculo más íntimo, esos que casualmente acaban filtrándose la prensa, donde deja caer su preocupación por Tamara y su decepción con las elecciones de su hija. Esa es la verdadera Preisler. Una estratega fría que sabe cómo mover sus fichas para desgastar al enemigo sin mancharse las manos. Porque para Isabel, el comportamiento de Íñigo no es solo una cuestión de mal gusto o de falta de clase. Es una amenaza directa al buen nombre y al prestigio del marquesado de Griñón, un título que ella respetaba y que ahora ve arrastrado por el fango de los escándalos de su yerno. Carlos Falcó, el difunto marqués, seguro que se está revolviendo en su tumba viendo en qué manos ha caído, por matrimonio, su legado. E Isabel, como amiga que fue del marqués y como madre de la actual marquesa, siente esta situación como una auténtica afrenta personal, como una mancha en su propio expediente de perfección. Así que, mientras Tamara sigue en su nube de amor y fe, pagando viajes en business y esperando milagros en Medjugorje, su madre, Isabel Preisler, libra su propia batalla silenciosa contra el hombre que considera un error garrafal en la vida de su hija. Una batalla de miradas, de silencios, de gestos calculados, donde cada movimiento es una estocada destinada a minar la posición de Íñigo y, quizás, a hacer que Tamara, de una vez por todas, abra los ojos. Pero si Isabel Preisler juega sus cartas con la fría diplomacia de una emperatriz y el desdén de una aristócrata ofendida, ¿qué pasa con la propia Tamara cuando se enfrenta a la cruda realidad de tener un marido que es, básicamente, un profesional del ocio a su costa? ¿Está realmente tan ciega por amor, o es que su fe inquebrantable y su particular interpretación de los designios divinos esconden algo más? Porque su viaje a Bosnia buscando un milagro para su matrimonio y su obsesión con la maternidad celestial en medio de este caos de escándalos y paroconyugal, eso, amigas mías, da para otro capítulo entero de esta telenovela de lujo, fe, y muchos interrogantes. Y no os lo vais a querer perder.
Y mientras Isabel Preisler, desde su atalaya de Villa Meona, observa con horror y probable desdén cómo su yerno Íñigo Onieva colecciona fracasos profesionales y escándalos personales como si fueran cromos, uno no puede evitar girar la vista hacia Tamara y preguntarse: pero hija mía de mi vida, ¿en qué mundo vives? ¿Qué clase de filtro de Instagram color de rosa te has puesto para no ver la que se te ha venido encima, otra vez, con este muchacho? Porque una cosa es estar enamorada, y otra muy distinta es vivir en una especie de ceguera voluntaria que ríete tú de la 11. Recordemos que nuestro Íñigo, el empresario pijo que iba a revolucionar la hostelería madrileña, ahora mismo está, como quien dice, disponible en el mercado del ocio a tiempo completo. O sea, en el paro. Y mientras él se dedica a respirar y a acompañar a Tamara a sus múltiples compromisos sociales y religiosos, ¿quién paga la fiesta? ¿Quién sufraga ese tren de vida de marqués consorte sin marquesado propio ni oficio conocido? Pues ya lo dijimos, pero hay que repetirlo para que se nos quede grabado a fuego. Tamara Isabel Falcó Preisler, marquesa de Griñón, y al parecer, también cajero automático personal de su santo esposo. Sí, queridas, porque según las últimas noticias que nos llegan desde el jet privado SET, Tamara ha vuelto a la noble tarea de pagarle a Íñigo los billetes en clase business. Como en los viejos tiempos, cuando él era solo el noviete fiestero y no el respetable marido. ¿Recordáis cuando ella iba en business y él en turista, arrastrando las maletas como un botones con ínfulas? Pues parece que esa humillación se ha acabado. Ahora que Íñigo ha vuelto a su trabajo de jornada completa como acompañante oficial de la marquesa, pues claro, tiene que viajar con las mismas comodidades. Faltaría más. Que una cosa es ser un niní de lujo, y otra muy distinta es perder el glamour en la cola de embarque. Hay niveles, por favor. Y una se pregunta, con esa curiosidad de vecina cotilla que tanto nos gusta: Tamara, hija, ¿de verdad estás contenta con este panorama? Ella, que se quejaba amargamente cuando Íñigo trabajaba en el restaurante porque estaba muy sola, porque él tenía horarios muy complicados. Ahora que lo tiene en casa 24/7, ¿cuál perrito faldero de diseño, quería decir fiel compañero devoto, es más feliz? ¿O es que, en el fondo, lo que Tamara siempre ha querido no es un marido con ambiciones y una carrera propia, sino un consorte a sueldo de cariño, un adorno para sus fotos de Instagram, un +1 para los eventos, alguien que le haga compañía en ese casoplón que, sin servicio y sin Íñigo, debe parecer el castillo de Drácula? Porque lo de Tamara y su fe, su religiosidad exacerbada, su búsqueda constante de la aprobación divina, es un capítulo aparte que merece ser analizado con lupa. ¿Recordáis el culebrón de su tratamiento de fertilidad? Mientras medio mundo recurre a la ciencia más avanzada para cumplir el sueño de ser madre, nuestra Tamara, en su infinita sabiduría celestial, decidió optar por un método innovador y, sobre todo, respetuoso con Dios. Un método que, según nos contó ella misma con esa ingenuidad que a veces roza el esperpento, implicaba alinearse con los astros, con el Espíritu Santo y con el Manual de Instrucciones del Vaticano. Porque claro, la ciencia moderna, la reproducción asistida de toda la vida, eso es cosa de Satán. La ciencia, ese agujero negro con cuernos que te aleja del camino del Señor. Hay que ser meapilas y antigua, con perdón. Pero lo mejor de todo, lo que ya es para nota, es la supuesta conversación que tuvo con su ginecóloga divina. Según Tamara, la doctora, después de analizar su caso, y seguramente el de su marido el vividor, le soltó la perla: tú, cariño, no te vas a quedar embarazada porque tu matrimonio, tu vida, no es acorde a los principios de Dios. Íñigo tiene una vida demasiado ajetreada, demasiada gasolina, y Dios no va a bendecir tu embarazo si no hacéis lo que Él dice. ¿Y qué es lo que dice Dios, según esta eminencia de la ginecología celestial? Pues muy sencillo, Íñigo tiene que estar quieto en casa, rezando mucho, levitando como los gases nobles, y, sobre todo, sin trabajar. Porque el trabajo, ya se sabe, es un invento del demonio para alejarte de la vida contemplativa y de la procreación santificada. Y mira tú por dónde, queridas, el milagro se obró. Íñigo Onieva, de repente, se queda sin trabajo. Despedido, fulminado, caput. Justo lo que la ginecóloga había recetado para que Diosito se pusiera manos a la obra con el bombo de Tamara. ¿No es maravilloso? ¿No es una prueba irrefutable de que los caminos del Señor son inescrutables, y a veces pasan por un finiquito bien gordo? Ahora Íñigo, sentado en el sofá de casa, perfectamente peinado y perfumado, con el dinero de Tamara, claro, puede dedicarse a la oración, a la meditación y a esperar que el Espíritu Santo haga su magia. ¡Qué planazo! Y para rematar la faena, Tamara, ni corta ni perezosa, se nos fue de peregrinación a Medjugorje, ese lugar en Bosnia donde dicen que se apareció la Virgen. A pedir otro milagrito, suponemos. Quizás para que Íñigo no solo no trabaje, sino que además se convierta en monje de clausura. O quizás para que a ella le toque la lotería y pueda seguir manteniendo a su marqués consorte en prácticas sin que la cuenta corriente se resienta demasiado. Porque, seamos sinceras, mantener a un hombre como Íñigo, con sus gustos caros y su afición a la buena vida, pagada por otros, tiene que costar un ojo de la cara y parte del otro.
Y aquí es donde una, como vecina cotilla pero con un poquito de sentido común, se pregunta: Tamara, hija, con todo el cariño, ¿no te estarás pasando de frenada con tanta fe ciega y tanta ingenuidad? Porque una cosa es ser creyente, y otra muy distinta es vivir en un mundo de fantasía donde los problemas se solucionan con rezos y donde los maridos ni son una bendición divina para la procreación. ¿No será que estás utilizando la religión como una excusa para no enfrentarte a la cruda realidad de tu matrimonio? Para no admitir que, quizás, te equivocaste al perdonar lo imperdonable y al darle una segunda oportunidad a un hombre que parece no tener remedio? Porque Íñigo Onieva, por mucho que ahora vaya de amo de casa y de acompañante devoto, tiene un historial que asusta. Esas infidelidades, esos escándalos nocturnos, esa actitud de chulo de discoteca que tanto le gusta. ¿De verdad creemos que ha cambiado por arte de magia? ¿O es simplemente que ahora, sin trabajo y sin ingresos propios, no le queda más remedio que portarse bien, o al menos, intentarlo, para no perder el chollo de vivir a cuerpo de marqués a costa de su esposa? Este chico es como el escorpión de la fábula, queridas, lleva la fiesta y el desmadre en la sangre. ¿Cuánto tardará en volver a las andadas ahora que no tiene ni la excusa de tener que madrugar para ir a trabajar a su restaurante fantasma? ¿Cuánto tardará en aburrirse de la vida contemplativa y en buscar nuevas emociones y nuevas compañías? Y mientras Tamara reza por milagros y financia la vida de lujo de su consorte redimido, ¿qué piensa de todo esto la matriarca, Isabel Preisler? Imaginaos a Isabel, la mujer que lo controla todo, la que mide cada palabra y cada gesto, viendo cómo su hija se hunde en este pozo de feo disparate monumental. Isabel debe estar al borde de un ataque de nervios. Ella, que siempre ha buscado para sus hijas maridos solventes, discretos, y a poder ser, con un buen apellido o una buena cuenta corriente, y le ha tocado en suerte este Íñigo Onieva que es la antítesis de todo lo que ella valora. La guerra fría entre suegra y yerno debe ser épica en la intimidad de Villa Meona. Seguro que Isabel está moviendo todos sus hilos en la sombra para intentar que Tamara abra los ojos de una vez. Porque este nuevo trabajo de Íñigo como acompañante a sueldo de cariño de la marquesa de Griñón no solo es una humillación para él, si es que le queda algo de orgullo, sino también para el propio título nobiliario que ostenta Tamara. Un título heredado de su padre, Carlos Falcó, un hombre serio, trabajador y respetado. ¿Qué pensaría el difunto marqués si viera a su yerno viviendo del cuento? Así que, queridas, el panorama es desolador. Tamara, atrapada entre su fe ciega, su deseo de ser madre a cualquier precio y un marido que parece un lastre más que un compañero de vida. Íñigo, disfrutando de su nueva condición de niní de lujo, sin dar un palo al agua y viviendo a todo trapo gracias a la generosidad, o la ingenuidad, de su esposa. E Isabel Preisler, contemplando el desastre desde la barrera, seguramente con una mezcla de indignación, vergüenza ajena y ese te lo dije que no se atreve a pronunciar en público, todavía. Pero este Íñigo mantenido deluxe, este profesional del sofá y el jet privado pagado por otros, ¿es este su destino final? ¿O fue su patético intento de ser un hombre de negocio serio, con aquel ridículo vídeo para el máster que comentaremos, una pista de sus verdaderas, ilimitadas, ambiciones? Agárrense fuerte, porque vamos a poner a Íñigo Onieva bajo el microscopio de tirando salseo y a dictar sentencias sobre el autoproclamado rey niní del marquesado. No se lo pueden perder. Y así, mis queridísimas y leales salseadoras, después de ver a Tamara Falcó ejerciendo de mecenas de su marqués consorte en prácticas, pagándole los viajecitos en business y esperando milagros en Medjugorje mientras Íñigo Onieva disfruta de su nueva vida como niní de lujo profesional, ni estudia, ni trabaja, ni falta que le hace mientras tenga la chequera de Tami a mano, uno no puede evitar preguntarse, pero este chico, este Íñigo, ¿de dónde ha salido realmente? ¿Cuáles son sus verdaderas ambiciones, si es que tiene alguna más allá de vivir del cuento y salir en la foto? Porque antes de este esperpéntico episodio del restaurante Casa Salesas, ese chiringuito pijo que ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio, hubo otro intento, otra genialidad de nuestro Íñigo para labrarse un futuro como hombre de negocio serio. Y aquí, amigas mías, es donde la historia alcanza cotas de ridículo que harían palidecer al mismísimo Berlanga. ¿Estáis preparadas para el MasterChef del bochorno protagonizado por Íñigo Onieva? Pues agarraos, que vienen curvas. Resulta que nuestro aspirante a empresario, cansado ya de hacer de acompañante de lujo de Tamara y de posar en el Instagram con cara de estar oliendo un ambientador de pino, decidió que quería estudiar. Sí, estudiar. ¿Cómo lo oís? Quería darle un barniz de intelectualidad a su currículum de relaciones públicas de discoteca. Y ni corto ni perezoso, apuntó alto, un máster carísimo, de esos de 80.000 euros el curso, nada menos que en el prestigioso Instituto de Empresa. Ahí es nada. Tamara, que para estas cosas parece que tiene manga ancha, o una fe ciega en las capacidades ocultas de su maridito, le dijo que sí, que adelante con los faroles, que ella le pagaba los estudios mientras él, entre clase y clase, le hacía compañía. Pero claro, el Instituto de Empresa, aparte de ser caro de narices, tiene unos criterios de admisión. No vale con tener la cartera llena, hay que demostrar un mínimo de preparación, de seriedad, de potencial. ¿Y qué se le ocurrió a nuestro Íñigo para convencer al comité de admisiones?
Pues aquí viene la joya de la corona del ridículo. Grabar un vídeo de presentación con su móvil, apoyado en un daiquiri, desde una playa paradisíaca en Bora Bora, durante una de esas escapaditas de superlujo con Tamara. Sí, como si estuviera haciendo un casting para supervivientes en lugar de para una de las escuelas de negocios más importantes de Europa. En el vídeo, según cuentan las malas lenguas que presenciaron aquella obra de arte, Íñigo, con más bronceado que cerebro, presumía de su vida de ensueño, de sus viajes exóticos, de ser el flamante marido de la marquesa de Griñón y yerno de Isabel Preisler. Todo ello mientras masacraba el inglés con una pronunciación que haría llorar al mismísimo Shakespeare. Algunos dicen que su nivel era comparable al de la etiqueta de anís del mono. Imaginaos el cuadro. Y para rematar la faena, con una soberbia que tiraba para atrás, venía a decir algo así como: «Hola, soy Íñigo Onieva, estoy aquí en Bora Bora, como podéis ver soy lo más, y quiero que me admitáis en vuestro máster porque yo lo valgo y porque tengo 80.000 euros para gastar». Cuando ese vídeo llegó a las oficinas del Instituto de Empresa, el cachondeo fue monumental. Cuentan que los profesores y el personal administrativo se partían de la risa por los pasillos, que se lo reenviaban por WhatsApp como si fuera el último meme viral. «¿Pero quién es este loco?», decían. «Pero si es el que le puso los cuernos a Tamara Falcó, el de los vídeos comprometedores». La universidad, como es lógico, le dio calabazas. Le contestaron, con mucha educación pero con un mensaje clarísimo entre líneas: «Caballero, con ese currículum y esa actitud, usted está más para dar clases de cómo vivir del cuento que para recibirlas. Solicitud rechazada. Y cierre la puerta al salir, que entra corriente». El ridículo fue tan espantoso que hasta la prensa se enteró y le dedicó unos cuantos titulares. Íñigo Onieva hace el ridículo en el Instituto de Empresa. Y así, amigas, con este bochorno sideral, fue como surgió la brillante idea de montar el restaurante Casa Salesas. Un plan B nacido del fracaso más estrepitoso, un intento desesperado por lavar su imagen y por demostrarle a Tamara, y a su temible suegra, que él también podía ser un hombre de provecho. Ya hemos visto cómo ha terminado ese sueño empresarial, en pesadilla. Y es que la historia de Íñigo Onieva es la crónica de una borrachera, y unos cuernos, anunciada. Desde sus inicios como relaciones públicas en antros de la noche madrileña, donde conoció a una Tamara Falcó que, según parece, tiene una debilidad especial por los chicos malos con buen apellido, hasta sus múltiples escándalos de infidelidades, fiestas descontroladas y comportamientos erráticos. ¿De verdad alguien se creyó que este chico iba a sentar la cabeza por arte de chico al trabajo duro y adicto a la buena vida pagada por otros? ¿O es, como muchos sospechan y como la propia Tamara debería empezar a plantearse seriamente, el clásico chulo de clase, ese malote encantador y manipulador que te lleva por el camino de la amargura pero del que no puedes, o no quieres, despegarte, aunque sepas que al final te va a mandar directa a terapia intensiva? Porque la dinámica entre Tamara e Íñigo es digna de estudio. Ella, con su fe inquebrantable, perdonando infidelidades, financiando fracasos, justificando lo injustificable. Él, con su sonrisa de niño travieso, pidiendo perdón cuando lo pillan con las manos en la masa, pero volviendo las andadas en cuanto se despista la guardiana. ¿Es amor verdadero lo que los une? ¿O es una mezcla tóxica de dependencia emocional, miedo a la soledad, presión social y quizás, solo quizás, un poquito de ese morbo de estar con el chico malo que tanto atrae a algunas? Y ahora, mis queridísimas y leales salseadoras, después de este exhaustivo análisis, después de haber puesto todas las cartas sobre la mesa y haber destripado sin piedad la figura de Íñigo Onieva y su relación con Tamara Falcó y el clan Preisler, llega el momento más importante, vuestro veredicto. Quiero que esta caja de comentarios se convierta en un auténtico juzgado popular, en el foro donde la voz del pueblo, vuestra voz, dicte sentencia. ¿Qué pensáis realmente de Íñigo Onieva? ¿Es un cara dura de 7 suelas o un pobre chico incomprendido? ¿Creéis que Tamara Falcó abrirá los ojos algún día o está condenada a vivir en esta montaña rusa de escándalos y perdones? ¿Y qué papel juega Isabel Preisler en todo esto? ¿Es la suegra malvada que maneja los hilos en la sombra o una madre preocupada que ya no sabe qué hacer con su disco La hija? No os guardéis nada dentro. Quiero leer vuestras opiniones más sinceras, vuestras teorías más locas, vuestras indignaciones más profundas. Que esto explote de comentarios, que el debate sea más encendido que una tertulia de Sálvame en sus buenos tiempos. Si este viaje al corazón de las tinieblas del famoseo pijo, si este guionazo que hemos desgranado juntos os ha mantenido con los ojos como platos y el alma en vilo, si creéis que este tipo de periodismo valiente, que llama las cosas por su nombre y no se casa con nadie, merece la pena y debe seguir dando guerra, entonces, mis amores, demostradlo con un gesto sencillo pero que para mí vale millones. Dadme un like que haga temblar los cimientos de YouTube. Que ese pulgar hacia arriba sea un grito de guerra contra la hipocresía, un basta ya de farsantes, un queremos más salseo del bueno, del que no se corta un pelo. Ayudadme a que este mensaje llegue a todos los rincones, a que más gente se entere de lo que de verdad se cuece en estas familias de portada. Vuestro like es mi mayor recompensa y mi mejor gasolina.
Y para vosotros, mi comunidad querida y fiel de Tirando Salseo, mi ejército de espíritus libres e indomables que buscáis algo más que la noticia prefabricada y el cotilleo de baja estofa. Sabéis que este es vuestro refugio, vuestro espacio sagrado para el debate sin mordazas y sin miedo a la cancelación. Si aún no formáis parte de esta maravillosa locura, y queréis seguir recibiendo estos guionazos que destapan sin piedad lo que otros callan con tanto esmero, os invito con todo mi cariño y mi admiración a que os suscribáis a este humilde pero matón canal. Es totalmente gratis, es más fácil que criticar a un famoso en horas bajas, y es la forma más directa y sincera de decir, yo también quiero la verdad, por muy incómoda, polémica y políticamente incorrecta que ésta sea. Y no os olvidéis, por favor os lo pido de rodillas, bueno, casi, de esa maravillosa y a veces un poquito caprichosa campanita, para que seáis los primerísimos de la fila, los VIP de esta comunidad de salseadores ilustrados, cuando se sirva el próximo plato fuerte de información confidencial y opinión sin filtros. Porque ser parte de esta familia virtual es tener acceso preferente y sin censura a la información que realmente importa y que otros, por cobardía o por interés, no se atreven ni a susurrar. ¡Uf! ¡Qué intensidad! ¡Qué final de traca, familia! Hemos dejado al marqués consorte en paro temblando en su pedestal de privilegios pagados por otros, y a Tamara Falcó con más dudas que certeza sobre su futuro sentimental y divino. Sé que ha sido un viaje largo, denso, y que a más de uno le habrá subido la tensión hasta las nubes. Pero así es Tirando Salseo, mis valientes. Un chute de cocinando a fuego muy lento en el horno de Tirando Salseo va a ser más explosivo que una caja entera de petardos en una fábrica de dinamita. No os digo más, que luego todo se sabe y me chafáis la sorpresa. Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante. Agur, agur, y que el morbo inteligente, la indignación con fundamento y el buen humor os acompañen siempre en vuestras vidas. Chao, chao, y a comentar como si no hubiera un mañana, que quiero ver esos teclados echando humo.